Paz de Cristo, hermanos, y bienvenidos a todos los amigos que hoy se enlazan para poder escuchar esta enseñanza que vamos a compartir en este día. Y primeramente damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder compartir la lección de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los dones de oficio que menciona la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4. Así para nosotros va a ser de suma importancia tener el conocimiento de los dones que el Señor ha dado a los hombres para edificar la iglesia. Y vamos así a entrar a la escritura que se encuentra en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. En el versículo 8 habla sobre los dones que derramó el Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 11, ahí es donde vamos a ver los dones de oficio. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos que estos dones que son para edificar la iglesia son dones de oficio y son de mucha importancia porque es ahí donde la iglesia es gobernada o guiada, y tiene por medio de estos dones es la administración del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces los dones son regalos, eso es algo sobrenatural, y los talentos es algo natural que Dios dio que tenemos cada uno. Pero cuando ya hablamos de los dones, ya es un oficio que vamos a desarrollar en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, para ser de grande bendición. Y estos dones, como digo, es para gobernar la iglesia. La iglesia tiene un gobierno o una autoridad que está puesta por Dios. Entonces, ¿para qué es? Es para equipar, para establecer iglesias y asimismo a velar por la doctrina, que es importante. En el mismo capítulo que estamos leyendo, de Efesios 4, en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, se está refiriendo a estos dones de oficio, para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, los dones no los tiene solo una persona, los tiene toda la iglesia. Esa es una gran importancia de que los dones los tiene toda la iglesia. No es gobernada por un solo hombre la iglesia, sino que la iglesia es gobernada por todos los santos, todos los creyentes, todos los que creen en el Señor. Entonces se puede recibir aún también más de un don. Es lo que vamos a estar viendo. Pues también vamos a ver que el trabajo de los pastores también habla de edificar la iglesia, edificar los santos, para que así hagan la obra del Dios viviente. Es muy importante. Y número 1, vamos a ver el don de apóstol. Entonces, vemos que en la Biblia se menciona 12 apóstoles, o el Señor llamó a 2 apóstoles. Y dice la palabra del Señor, también vemos en Marcos. Vamos a ver este capítulo de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Una palabra importante, a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, los que él quiso, para que estén con él y enviarlos. 3 adjetivos muy importantes. Entonces, que él quiso, vuelvo a repetir,
que Él quiso y también los establece para enviarlos. Entonces vemos que entre los 12 que Jesús llamó, que lo hizo personalmente a estos 12, ellos tienen un llamado a ser apóstoles que la iglesia reconoce. Vamos a estar viendo más adelante, porque el Señor los llamó, pero luego la iglesia los reconoce como apóstoles por el llamado que fue directamente del Señor Jesucristo. Entonces, apóstoles de Jesucristo, de la iglesia. Dice, es cierto que se menciona muy poco con el título de apóstoles, ¿verdad? No se mencionan tanto como apóstoles, pero notemos que fueron designados apóstoles por la iglesia, pero no por Jesucristo, aunque sí tenían el don de Dios, recibieron ese don de parte del Señor, de ser apóstoles. El Señor Jesús dice, a través de su Espíritu Santo sigue dando dones a los hombres. Es por ello que dentro de los dones llamados de oficio, el don de apóstol sigue vigente, aunque no hay que confundirnos con los 12 apóstoles del Señor debido a la autoridad de su llamado. O sea, sigue vigente el don de apóstol, pero no debemos confundirnos, porque los 12 que llamó el Señor tienen un llamado de autoridad más grande por cuanto el mismo Señor los llamó. Dice Gálatas capítulo 1, el verso 19. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Matías es elegido también como apóstol en Hechos capítulo 1, 26. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ya? Vemos que ahí fue el que suplió el lugar de Judas, que había traicionado al Señor. Pero también Pablo recibe el llamado directo del Señor para predicar y ser apóstol de los gentiles. Así se menciona. Y dice Romanos capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así vemos que Pablo también menciona en Romanos 11:13, dice aquí en la carta que él mismo escribe, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea que Pablo recibe el llamado directamente de parte del Señor. La Biblia lo narra en el capítulo 9 de ahí en Hechos, donde él perseguía a la iglesia. Pero él se encuentra con el Señor se le aparece, el Señor trata con él directamente y ahí mismo le hace el llamado. Hay una transformación y hay un llamado, y el llamado que el Señor le dio es que predicara a los gentiles. Entonces vemos que también qué es lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa llamado o enviado a fundamentar iglesias, establecer orden en la iglesia, dice, o pastorear a pastores. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Entonces, vemos también que cuando hablamos de apóstoles, ahí en Apocalipsis enseña en el capítulo 2, verso 2, de que hubo apóstoles que no eran verdaderos. Dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, vemos que aquí que son dones de oficio los que Dios da a la iglesia, pero se debe tener cuidado. O sea, el don de apóstol lo da el Señor y la iglesia tiene que reconocerlo. La iglesia tiene que tener ese cuidado para ver quiénes son, porque vemos que se presentan aún en este tiempo
apóstoles que no son, que solamente, como dice aquí, que los han probado y no lo son. Entonces, la iglesia tiene que probar, tiene que, asimismo, prueba si es un apóstol. Entonces, vemos también un punto importante en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hemos tenido hermanos pioneros que han servido verdaderamente al Señor Jesucristo, que han guardado la doctrina, que perseveraron en ella, que edificaron vidas, levantaron iglesias, y aún así, haciendo toda esta labor, no se les reconoció directamente como apóstoles, pero sí creemos que en ellos se movía el don de apóstol. Entonces, también en segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 3 dice, porque estos son, dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se designan como apóstoles de Cristo. Dice, por un lado existen siervos de Dios con un llamado especial para edificar. O sea, vemos que no todos se dedican, no todos son falsos, no todos se autonombran como apóstoles, pero si hay hombres de Dios, si hay siervos del Señor Jesucristo, que sí hacen la labor como lo que es de la labor de un apóstol, pero ellos no andan buscando ese nombramiento. Ellos andan buscando edificar la iglesia. Su deseo es que sigan creciendo el reino de Dios y ganando almas. Entonces, eso es parte de lo que es el don de apóstol. Y ahora vemos el don de profeta. Dice la Biblia ahí mismo que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Dice, el que tiene el don es alguien que da dirección de Dios a la iglesia por la revelación del Espíritu Santo. La profecía tiene dos variantes o dos líneas, ¿verdad? La escrita y la revelada. Y a través de la escritura y la revelada para la iglesia es por medio del don del don de profeta. En Romanos capítulo 12, el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, la iglesia primitiva tiene profetas y apóstoles. Es importante reconocer estos oficios. Y si alguien puede tener el don, dice, aunque no lo use, es muy probable que en la iglesia alguien reciba ese don, pero a veces no lo quiere usar, no lo quiere ejercer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Tal vez por la crítica, tal vez porque se siente cohibido la persona o el hermano, más que nada, que no lo quiere usar, pero es un don que tiene que usarse conforme la medida de la fe. Entonces es importante nosotros siempre estar a la línea de la fe, del Evangelio, en Jesucristo, que se tiene que usar el don, como dice aquí también en Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, dice, pero el que profetice hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces es importante que este don de oficio tenga esa función en la iglesia, porque así se edificará la iglesia, ¿verdad? También va a exhortar la iglesia, a animarla. Exhortar es animarla, consolar la iglesia. Y la iglesia necesita, porque la iglesia está compuesta de hermanos que sirven al Señor, pero también ahora más que nada en este tiempo necesitamos animar la iglesia, necesitamos consolarla y darle la edificación, darle la forma que Dios quiere, como un edificio de piedras vivas. Tenemos que edificar la iglesia y ese don tiene que también estar en función. Recuerde que
Los dones no caen sobre una sola persona, sino los dones son hacia la iglesia. La iglesia está para gobernarse, pero no por medio de pensamientos de hombres, sino por la guianza y la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, el don de profecía no es para andar también condenando a la gente. El don de profecía no es para exhibir la gente. El don de profecía no es para estar poniendo en mal o hablar de las malas acciones de alguien, exhibirlo sobre todo. En la Biblia encontramos un caso donde una mujer pecadora fue a ungir los pies de Jesús. Y los que estaban en la casa empezaron a criticarla porque conocían quién era esa mujer. Y ellos entre sí decían, si Jesús conociera qué clase de mujer la está tocando, ¿verdad? Como que diciendo, Jesús no hubiera permitido, o Jesús le hubiera pedido que se saliera. Pero Jesús sí la conocía, pero no la exhibió. Eso es algo importante. Dice, si conociera, si fuera profeta, si supiera quién le toca los pies. Entonces, el don de profecía, Dios se lo da, pero no para exhibir a la gente, ni para que la gente se lleve esa mala experiencia, ese rechazo, porque fue exhibida. Entonces vemos que se tiene que tener cuidado. Entonces, el don de profecía, nuevamente, mencionamos que es para edificar, para animar y consolar. Así es como es. Entonces, en la iglesia, dice, primitiva había profetas, disculpa. En Hechos capítulo 11, verso 27 y 28 vemos que dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén. Entonces vemos que el don de profecía, después de los apóstoles, o en el tiempo de los apóstoles, vemos cómo se movía también este don en otros que creyeron en el Señor. Es importante. Entonces, el Señor sigue bendiciendo su iglesia a través de este don, porque este don es una bendición grande. Ahora, vamos a ver un poco sobre los profetas de la ley y profetas de la gracia. La Biblia nos habla que Juan el Bautista fue el último de los profetas de la ley, y aún lo menciona que fue el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. También en Marcos 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces vemos que esos son los profetas de la ley, porque ellos llevaban un mensaje, una revelación de parte de Dios hacia Jesucristo, a la venida del Señor. Todo lo que iba a pasar en el Señor, todo eso estaban profetizando. Pero los profetas de la gracia ya es para, nuevamente, vuelvo a repetir, como dice la Escritura, dice, edificado sobre el fundamento, ¿qué? De apóstoles y profetas. Entonces, los apóstoles y los profetas tienen una parte tan importante en la iglesia, que por medio de ellos, por su firmeza, por su seriedad y su convicción en el Evangelio, edifican la iglesia. Tenemos que nosotros hacer ese llamado. Tenemos que tomar en cuenta los dones que el Señor ha derramado para bendecir, para edificar la iglesia. Ahora vamos a ver lo que es el don de evangelista. El don de evangelista es un mensajero que anuncia buenas noticias. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces el concepto evangelista en la Biblia no se refiere a la figura de un ministro itinerante, o el don de evangelista no es para ir a predicar a las iglesias. El don de evangelista es para ir a predicarle a la gente que no conoce a Jesucristo. Ese es el don de evangelista. En estos tiempos a veces
se piensa que el don de evangelista predique a los hermanos. Los hermanos ya están bautizados, los hermanos ya creen en el Señor. Entonces, hay dones que son para la iglesia, que en este caso pues se usa más que nada el don de, pues acabamos de ver, el de apóstol, el de profeta, y más adelante vamos a ver también el que es el del pastor, el don de pastor y el de maestro. Pero el evangelista, vemos que su labor, su función de él es llevar las buenas noticias. ¿A quiénes? A las personas que no conocen de Jesucristo, ¿verdad? Y también vemos en 2 de Timoteo 4:5, donde Jesús le dice a Timoteo, dice que soporte las aflicciones y que haga obra de evangelista y cumpla su ministerio. Entonces el evangelista vemos que tiene que pasar, servir al Señor, y no es fácil porque se expone al rechazo, al vituperio, a la crítica, y lo cuestionan mucho, pero él sigue sirviendo bajo ese don. O sea, no es a él al que lo están haciendo. Es como en una parte en la escritura donde un profeta llamado Samuel estaba triste, pero Dios le dijo: no es a ti a quien te han rechazado, es a mí al que me han rechazado, cuando el pueblo pidió un rey. Entonces el evangelista, bajo ese don, aunque siente el rechazo, él sabe que no lo están rechazando, él sabe en su corazón que están rechazando al Señor. Y el Señor mismo les dijo, cuando envió de dos en dos, dijo: si no lo recibieren, pues sacudan sus pies y vayan a otra casa. Entonces ese mismo don opera en el evangelista, donde puede resistir, donde él puede seguir adelante llevando las palabras del Señor, aunque a veces lo han rechazado. Vemos el don de pastor. El don de pastor quiere decir en la Biblia alguien que es un guía, alguien que cuida un rebaño. Es una palabra que viene del griego que se escribe poimé, que quiere decir alimentar. Entonces en la Biblia dice, vemos cómo menciona sobre el pastor, y aún a veces tiene otros nombres como anciano, como obispo. Pero la función del pastor es guiar, alimentar. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Guiarlos, alimentar. Y también algo muy importante en el don del pastor, que el don del pastor es el que va a identificar los hermanos para guiarlos. Recuerden que es un guía, y los guía al don que el Señor ha derramado en ellos. Los empieza a guiar para que ellos sean los líderes de la iglesia el día de mañana, para edificarla, para consolarla y para así animarla. Entonces, vemos también que Dios habló por medio del profeta Jeremías una promesa muy, muy bonita que hace el Señor, una promesa donde dice que Él va a poner pastores conforme a su corazón. Y hermano pastor, y hermano que estás escuchando este video, los pastores que están en la iglesia, Dios los llama porque es conforme el corazón de Dios. Porque Dios dijo, la promesa de Él dice: pondré pastores conforme en mi corazón. ¿Por qué? Porque son hombres que aman las almas, son hombres que dedican todo, hombres que a veces se niegan a ellos mismos, no buscan lo suyo propio, no buscamos riqueza. A veces hay pastores que estamos dedicados a la obra y creemos en el Señor. No estamos buscando enriquecernos, sino buscamos que el reino de Dios crezca, que haya bendición grande también en la iglesia, porque ese es un don que Dios da, que Dios le pone conforme el corazón de Dios, que pastoreemos, que cuidemos, que guiemos la iglesia, y eso lo da el Señor. No se puede uno autonombrar pastor, no puede uno tomar esa posición. ¿Por qué? Porque el diablo lo puede engañar. Solamente tiene que ser de parte de Dios. Y es uno de los llamados muy bonitos, muy extraordinarios, porque servimos al Señor
y por gracia y por misericordia, el Señor nos hizo ese llamado. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos algo especial, no, sino porque el Señor nos hizo ese llamado y lo hizo conforme a su corazón. Es el don del pastor. Entonces, vemos el don número 5, que es el don de maestro. El don de maestro es alguien que instruye y que enseña. Eso es lo que hace. Entonces, en la iglesia primitiva también había maestros. Lo dice en Hechos capítulo 13, el verso 1-2. Dice, había entonces en la iglesia que estaban, dice, en Antioquía profetas y maestros. Entonces, es importante también ese don, porque recuerden que una de las del declive del pueblo o del fracaso del pueblo era la falta del conocimiento. Entonces, Dios derrama ese don en los hombres para que capaciten, para que enseñen, para que así no se pierdan, sino tengamos el conocimiento de las Escrituras, porque así es como se obtiene la vida eterna. Entonces hay hombres que Dios les da ese don para enseñar y para capacitarlos, para que así el pueblo o la iglesia no perezca, no vaya de declive, sino que sea edificada por medio también de la enseñanza. Y vemos también en Efesios capítulo 11, dice capítulo 4, verso 11, si él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la iglesia del Señor debe tener en alta estima a personas que se han entregado a la obra del Señor. Entonces es importante que usted tome, le dé palabra, este consejo que habla de que deben de tener en alta estima los que han entregado su vida al Señor para servirle. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Así es que esta enseñanza de los dones de oficio, le recomiendo que usted la analice, la estudie más a fondo, porque es una grande bendición. Y Dios los bendiga en este día, lunes, que estamos compartiendo la lección a los grupos de amistad. Esta lección de los dones de oficio es para los hermanos, pero sobre todo es para las almas que están llegando ahí a los grupos de amistad. Sigamos adelante sirviendo al Señor en las casas, creciendo en las casas. La Biblia nos dice que en las casas crecían y enseñaban a Jesucristo, la doctrina, no cesaban de enseñar. Y eso es lo que el Señor ha puesto en nosotros. No vamos a parar de enseñar a pesar que estamos en esta situación donde tenemos que quedarnos en casa, donde no podemos congregarnos, no podemos asistir, ¿verdad? Porque esas son las recomendaciones, pero no podemos parar de enseñar a Jesucristo. Así es de que Dios los bendiga en este día y así compartimos esta lección en los grupos de amistad. Y así voy a hacer una oración para que el Señor pues nos siga bendiciendo y guardando. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que sigas bendiciendo los grupos de amistad en las casas, llevando tu palabra para que así se conviertan, para que sean enseñados, para que sean edificados y consolados. Y así, Señor, también tu palabra traiga aliento a sus vidas para servirte y estar siempre, Señor, firmes en tu palabra. Guíanos, Señor, en todo tiempo. Sigue bendiciendo los hombres que se han entregado para servirte y que han dejado, Señor, todo para hacer la labor del Evangelio, el llamado que les has dado. Que los sigas bendiciendo, Señor, a donde quiera que están.
a todo aquel que el Señor le ha hecho un llamado especial, lo guardes a él, su familia, los bendigas, y así sigue bendiciendo la iglesia, que siga habiendo hermanos conforme tu corazón, para que sea de bendición a la iglesia. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Así nos despedimos. Sigamos cada lunes esta enseñanza de grupos de amistad. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo.